Buenas noches, hermanos, pues bendiciones y espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones. Yo creo que sí, si es que estamos aquí viendo este estudio, sé que el Señor los ha bendecido igual que a uno. Y pues realmente es de gran gozo poder continuar este libro de Esdras y pues vamos a ver ahora ya el capítulo 6. Aquí vamos a ver realmente ya la terminación del templo y todo lo que conllevó a esto gobernador que se estaban oponiendo a, a todo lo que era la construcción del templo. Recordamos en el capítulo anterior cómo estaban mucha gente que se había quedado ahí en el reino de Judá, Israel, estaba en oposición a que regresara este pueblo del cautiverio y empezara la construcción del templo. Y pues sabemos que no era desagrado para nada de ellos. Pero aquí lo interesante notar realmente de, de todo este capítulo es que este pueblo estaba contando con Dios, ¿no? Que Dios estaba con su pueblo y que la voluntad de Dios se iba a realizar. No iba a haber nada que pudiera detenerlo. Y realmente aquí hay un descubrimiento, como les digo, pues asombroso, ¿no? Que el enemigo, a pesar de haber puesto trabas al hablar mal, provocó un resultado inesperado, ¿no? Ellos, al oponerse, buscaban que se parara por completo la obra, ya no se edificara ese segundo templo, pero realmente ellos, si se hubieran callado, si se hubieran quedado callados, creo que les hubiera ido más tranquilamente, ¿no? Se hubieran llevado más suave todo esto, ¿no? Aunque se hubiera construido el templo, ellos no hubieran salido perjudicados. ¿Por qué? Porque les digo esto, parar o querer parar la obra del Señor en cualquiera de las épocas que hemos visto que se han opuesto a la palabra del Señor, no han podido realmente parar la obra, ¿no? Y aquí este gobernador y todos sus príncipes y todos los que se oponían, digamos que al hablar estaban realmente provocando una reacción en Dios, que ellos iban a salir trasquilados, ¿no? Como dice uno, se fueron más de la boca. El rey Darío empezó a buscar, que vamos a ver ahorita en estos capítulos, a buscar el decreto de Ciro, lo encuentran y se les reinvierte todo lo que ellos tenían planeado, ¿no? Por haber hablado de más. Y podemos ver ahora en la actualidad, ¿no? A veces ha pasado con uno mismo, que a veces nos vamos de la boca, que no nos quedamos callados, sentimos algo, pero decimos las cosas sin pensar, sin analizar si podemos afectar o dañar a alguna persona y sale todo mal. Y quedamos realmente como chismosos, ¿no? Y salimos realmente perjudicados. Y aquí es todo lo que el Señor nos va a estar hablando en este capítulo. Pero pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras manos en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que nosotros tenemos que hablar siempre de ti, Padre bendito, pero siempre darnos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, esos momentos adecuados para poder nosotros hablar, Señor. Que no nos vayamos de la boca. Que nosotros, Señor, edifiquemos y no tumbemos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pido en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título se llama Todo lo que Dios empieza, termina. Y el tema en sí es habla para edificar, no para derribar. Y pues los invito, vayamos a la palabra del Señor, vamos a los dos primeros capítulos de Esdras 6, que dice así la palabra del Señor. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria.
Entonces aquí, como les decía yo en la introducción, ¿no? Darío empieza a buscar en las memorias de Ciro para comprobar todo lo que los judíos decían, ¿no? Si decían la verdad o mentira. Y esta carta pues no la encontraron ahí en Babilonia, sino ya fue retirado, ¿no? En otro territorio. Y fue enviada por parte de este gobernador, ¿no? Le fue enviada, más bien para que la conociera decía yo, este gobernador que tiene un nombre medio raro, es Tacnaí, y realmente pues aquí hubo una gran búsqueda de parte de aquí de Ciro, ¿no? De Darío, perdón, para buscar eso que había dado el decreto de Ciro. Y realmente fue una búsqueda, como dicen, ardua, diligente, y por fin lograron la información fallada, ¿no? En el palacio, como decía yo. Y esta región, pues les digo, es parte de hoy, es lo que realmente es Siria. Y ahí ahorita en Siria se han descubierto documentos enormemente, ¿no? Se han registrado muchas datos históricos de que se ha encontrado en Eblat, en Siria. Se han descubierto, le digo, una gran biblioteca y grandes archivos con miles de registros como estos que buscó aquí Darío. Y podemos ver, ¿no? Que a través del tiempo, mucha gente ha querido, eh, digamos, tirar la palabra del Señor, demostrar entre ellos que es mentira, que todo lo que viene escrito en la palabra del Señor ha sido inventada por el hombre. Y acá, como les digo, aquí en esta tierra se han encontrado una biblioteca con grandes papiros o documentos donde está avalando todo lo que dice la Biblia. Se está diciendo que es cada día, está cualquiera que le busque, está confirmándose a sí mismo que todo lo que dice la Biblia es verídico, ¿no? Toda la palabra del Señor. Entonces, amén, porque pues grandes a toda esta arqueología que han estado buscando, han estado encontrando que cada día es verdadero todo lo que nos dice la Biblia. Entonces, de gran bendición que se sigan encontrando cosas para todo aquel que está dudando que la palabra del Señor es ficticia, es mentira. Y ahora vayamos ahora del 6 al 5, donde dice la palabra del Señor. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 72 su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Y con esta búsqueda que hizo aquí Darío, encuentra lo que dice Ciro. Y es que, si recordarán, Ciro había dado ese decreto y le dio mucha importancia porque se construía en el templo en el primer año de su mandato. Fue cuando dio ese edicto, ¿no? Y sabemos que una orden o edicto que el rey daba no perdía validez. Siempre iba a ser que se obedeciera, no importara cuánto tiempo pasara, ¿no? Y entonces dentro de la construcción, pues podemos ver que dio varias órdenes, ¿no? Una de ellas que era la de reedificar la casa de Dios, por lo que significaba esto también, ¿no? El reedificarla, ¿quién lo iba a hacer? El pueblo judío. Entonces tenía que regresar ese pueblo judío a su tierra para edificar. Y también dijo que se reedificara la casa de Dios, y que se volviera a sacrificar en ella a Dios, para Dios, lo que significaba que también se volvía a adorar en ese templo. Y que siguieran todas las indicaciones al pie de la letra sobre sus medidas,
Pero aquí podemos ver, comparado con el primer templo de Salomón, aquí las medidas que da realmente son un poco más grandes, ¿no? Pero eso no quiere decir que fueran exactas. Tal vez aquí Darío les estaba diciendo que no sobrepasaran X medidas. También que se le construyera del mejor material que hubiera, no cualquier material, ¿no? Y aparte también que los gastos corrieran por parte o cubiertos por parte del rey. Y que aparte también se les regresara todos los utensilios que habían sido sacados del templo y que eran utensilios de Dios y que eran sagrados, se tenían que regresar. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? De que aquí Darío, al leer esto, se dio cuenta que realmente había un edicto por parte del rey Sirio y que se tenía que obedecer. No había marcha atrás. Y que Ciro tenía un gran interés en la construcción de ese templo. Entonces se tenía que reanudar esa construcción del templo. Y también se tenía, o se le supo saber que tenía que, dice uno, que aportar él como rey para la construcción de ese templo. Entonces, por lo tanto, pues se recibe una... aquí Ciro estaba recibiendo una orden primeramente de Dios por medio de este mensajero, ¿no? Y se tiene que obedecer, como dice, una orden de Dios. Si de un rey no se podía echar para atrás, pues yo creo que menos de Dios, ¿no? Menos se tendría que echar para atrás. No tiene, como dicen, no tiene fecha de caducidad y pudiéramos decir que se puede atrasar, ¿no? Lo importante es que se realice la orden tal y como a veces se nos pide por parte de Dios. Amén. Ahora vayamos del 6 y 7, donde dice: ahora pues, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznaí y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus acciones y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y aquí, pues, este gobernador, ¿no? Como les digo, Tatnaí, pues era un importante, pues, era gobernador, y pensó que él, por sus influencias y eso, sería capaz de detener el templo, ¿no? Y más si es apoyado con los príncipes, con los principales de toda esa región, que se continuara con esa edificación. Pero cuando se lee el decreto del rey Ciro, entonces pues realmente Darío les da a conocer, y no nada más dice uno, era permitirles, ¿no?, que continuaran con la construcción, porque era un decreto, pero no se podía alterar para nada esa orden. Se tenía que cumplir al pie de la letra. Y emite una nueva orden, ¿no? Cuando les dice que también ellos, el rey tiene que aportar. Entonces, como que ahí no les gustó. Pero sabemos que cuando, como se los he dicho, cuando el Señor empieza una de sus obras, realmente nadie va a poderlas detener. Y aquí lo estamos confirmando. Aunque hubo mucha oposición y se detuvo un tiempo, si el templo estaba programado para 1, 2 años, 3 años, pues se alargó, pero al final de cuentas vemos que el Señor cumple lo que promete, ¿no? Y entonces nadie iba a poderla detener. Y vayamos al 7, al 8, al 12, donde dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y los que fueren necesarios, becerros, carneros y corderos, y para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que estaban en Jerusalén, les ha dado día por día sin obstáculo alguno.
para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea, colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y como les digo, aquí Tatnaí salió más que trasquilado, ¿no? No solo tenía que dejar de estorbarles, se tenía que retirar de inmediato para que se continuara con ese trabajo, que no hubiera estorbo. Y aparte tendría que facilitarles lo que había dicho Ciro, todo el material. Ahora Darío estaba diciendo, ¿saben qué? Ahora van a tener aparte que dar ustedes eso de los impuestos recolectados de la parte de que ustedes gobiernan, van a tenerse que estar dando y enviárselos para que se construya el templo. Entonces, no estorbar y aparte era dar. ¿Y cómo aquí podemos decir que Dios hace realmente aquí de la ira que tuvo este hombre, el querer atacar a Dios, al final le traiga gloria y alabanza a él, ¿no? Porque ahora él tenía que aportar esa feria que se necesitaba diariamente y tenía que ser puntual. Y aparte de eso, se realizó otro decreto, porque si no cumplían, se les iba a castigar duramente. Entonces, esto realmente dice uno, pues sería un castigo severo, ¿no? Porque si no obedeces, primero lo que había dicho Ciro y después ahorita lo que dice Darío, entonces pues les digo, mejor le hubiera sabido quedarse callado y hubiera sido el templo construido con lo que hubiera sido. Pero sabemos que Dios utiliza a las personas adecuadas y iba a hacer un templo nuevamente grandioso. No como lo había hecho Salomón, porque pues sabemos, ¿no? Que cuando construyó Salomón era un reino, Judá y Israel era un reino poderoso, donde tenía, dice uno, tenía mucho varo, tenía mucho dinero y se pudo construir. Acá no, aquí iban a contribuir otros de otras naciones para la construcción, pero aún así sabía que tenía, que iba a ser concluido ese templo, ¿no? Y vayamos al 13 y 14, donde dice, entonces Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idlo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Astarjerjes, rey de Persia. Y aquí, como vemos, ¿no? Que aquí Esdras señaló cuidadosamente de la construcción del templo había sido ordenada primeramente por Dios, no fue por hombre, porque Dios sabía que se tenía que construir ese templo. Y utilizó a quienes, a los reyes de esa tierra de Siria, para que edificaran. Y Dios los utilizó como instrumentos. Y aparte mandó a sus profetas para que los motivara, para que ellos continuaran trabajando con más ganas. Dice uno, sabemos que pudieron haber decaído, como lo vimos anteriormente en el capítulo, ese ánimo, ¿no? Cuando te ponen el pie y caes y como que ya no tienes deseo de levantarte, no. Aquí Ageo y Zacarías, Dios los manda y lo vimos también en el capítulo. Ellos también pusieron manos a la obra porque también ellos apoyaron físicamente. Entonces estaban motivando. Y Dios lo había prometido y sabemos que cumpliría su promesa.
la obra llegó a su fin, ¿no? Y podemos también observar, ¿no? Que la voluntad de Dios es suprema ante toda autoridad. No todo suceso histórico y toda la fuerza hostil que pueda tener la obra de Dios, la verdad, nosotros contando con Dios, dice o no, llevamos la de ganar, nos puede liberar de la manera más inimaginable o imaginamos cómo nos puede realmente el Señor librar. Para el hombre nos puede ser realmente a veces imposible que nos libre, pero si confiamos en su poder y en ese amor que Él nos tiene, realmente vamos a ser realmente siempre protegidos. No podemos ser disuadidos realmente por ninguna oposición. Vamos a estar firmes porque sabemos que contamos con Dios. Y no debemos de rendirnos. Si sabemos que contamos con Dios, entonces siempre hay que seguir adelante, adelante. Hasta como dice uno, hasta que lleguemos al término de la cosecha o al término del trabajo que el Señor nos ha dicho. Y eso nos lo dice también en Gálatas 6:7. Nos lo reafirma, ¿no? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros le echamos ganas, vamos a segar cosas buenas, porque sabemos que contamos con Dios. Y vayamos ahora al 15 que dice, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Y pues como lo vimos, ¿no? Realmente la construcción había empezado aproximadamente en el año 536 antes de Cristo. Y como ya lo vimos en Esdras 3, del 8 al 10, pero pues terminó en el 515. Entonces, si recordamos, más o menos son unos 15, 18 años en lo que se terminó la construcción de ese templo. Dice uno tarde, pero se concluyó. Y vayamos ahora del 16 al 22, donde dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y os ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había legado y había vuelto el corazón del rey de Siria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y podemos ver, ¿no? Como aquí, una vez terminado el templo, dice uno, pues ya se aventaron trabajando en la construcción del templo, se termina, y ahora sí dice uno, después de trabajar, viene el gozo, viene la fiesta, ¿no? El festejo. Y esto se fue algo similar a lo que había hecho Salomón en la primera construcción o en el primer templo. Obviamente, como les decía yo anteriormente, no fue tan majestuoso, con tanto sacrificio, porque obviamente aquí fue, dice uno, cooperacha de otros, ¿no? Y realmente el templo de Salomón y todo lo que se llevó en ese entonces, hablábamos, si recuerdan, que realmente se necesitaba una gran logística, no había muchos sacerdotes y todo eso. Y acá no, aquí por lo mismo de que fue más pequeño, pero aquí sí estaban preparados los sacerdotes,
este templo iba a empezar ya a ofrecer sacrificios, a empezar a adorar al Dios. ¿Y qué hizo este pueblo? Primero, pues obedecieron, tal y como Dios lo había hecho. Hubo una extraordinaria organización para realizar todos los sacrificios, porque los sacerdotes tenían que estar bien purificados, y así lo hicieron. También festejaron la Pascua, como dicen, la fiesta de los panes. Recordamos la Pascua, pues es para recordar la salida de Egipto y de la esclavitud, ¿no? Y Jehová los había alegrado, ese gran gozo que realmente venía directamente de la poderosa mano de Dios, porque sabemos que cuando terminamos un trabajo para Dios, se siente realmente una satisfacción muy alegre, muy contento, de gran bendición el que hayamos cumplido con la tarea que Dios nos haya dado. Entonces, obviamente aquí este pueblo estaba gozoso, y nosotros también podemos estar gozosos en cada trabajo que concluyamos. Ya se los he dicho muchas veces, hermanos, cada vez que trabajemos para el Señor, concluyámonos con todo lo pedido, y realmente es de gran gozo el poder decirle: Señor, ya terminé esta tarea, ahora dame otra. A veces decimos, ay, pues queremos vacaciones, no, queremos descanso. Creo que ahorita, con este mundo tan perdido que está, el enemigo no descansa. Pues entonces nosotros, como pueblo de Dios, dice uno, debemos de sacar ese segundo esfuerzo, ¿no? Como hay un lema o un eslogan del fútbol americano con Vince Lombardi, ¿no? Realizar ese segundo esfuerzo, que es lo que lleva a veces a la victoria. Entonces, pues, eso es lo que debemos de buscar siempre, estar esforzándonos cada día. Sabemos que Dios a veces, el estar trabajando, le digo, nos puede traer cansancio, pesadez, desánimo, eso, pero el Señor nos cambia todo eso, ¿no? Por esas grandes sonrisas de satisfacción, de gozo, el haber concluido. Amén. Y así debe de ser en todo trabajo. Para los que enseñan, para los que quieren estudiar, ahorita lo vemos en los que los domingos que se quedan para el método inductivo, dice uno, a veces quieren el domingo para esa hora de más, para disfrutarla con la familia, el otro, pero creo que más gozo trae el dárselo al Señor y edificarse uno mismo, porque eso nos va a ayudar a futuro. Amén. Y pues, como conclusión, hermanos, nada más es esforzámonos para alcanzar y terminar cualquier trabajo que el Señor nos haya dado, no importando cuántos obstáculos podamos que estar sorteando. A veces el enemigo nos va a querer realmente hacer tropezar con cualquier cosa, pero si nosotros estamos firmes, les aseguro que vamos a ser como esos atletas de carrera de salto de obstáculos. Obstáculo que se ve, lo brinca uno con facilidad. ¿Por qué? Porque están preparados. Así nosotros debemos de buscar esa preparación día a día para poderlos brincar, dice uno. Amén. Y pues hemos concluido. Vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, grande eres, Señor, porque nos has mostrado, Padre bendito, que tu palabra, Señor, siempre es verdad. Que tu palabra, Señor, también siempre, todo lo que tú inicias, todo lo vas a concluir. Y que a nosotros, Señor, no nos queda más que aprender, Señor, y que cuando nosotros sabremos al de ti, Señor, siempre sea para edificar, no para tumbar a nadie, Señor. Nosotros debemos amar, como dicen, primeramente a ti, y amar a nuestros semejantes, a las personas, Señor. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Mostrando ese amor que tú has mostrado con nosotros, igualmente nosotros mostrarlo a los demás. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los veo el día de mañana, ya temprano en el templo a las 10. Amén.